El 15 de abril de 2019, la Catedral de Notre Dame de París se incendió de forma repentina y descontrolada, en la que, la aguja de la catedral y el techo colapsaron y tanto el espacio interior como muchos bienes muebles fueron gravemente dañados. La Catedral de Notre Dame, Patrimonio Mundial de la UNESCO, uno de los monumentos más visitados del mundo y símbolo de la capital francesa. Una catedral de culto católico y es uno de los edificios más destacados de estilo gótico. Su construcción inició en el año 1163 y se terminó en el año 1345. Fue dedicada a María, Madre de Jesucristo, se sitúa en la pequeña isla de la Cité, rodeada por las aguas del río Sena, ha sido un lugar de peregrinación y oración. Aunque la religión en Francia ha estado disminuyendo por décadas, sigue siendo el corazón del catolicismo francés. Cada año durante la Semana Santa, Notre Dame revela algunas de las reliquias más codiciadas en la cristiandad. Entre ellos se encuentra la Santa Corona, que muchos creen que proviene de la corona de espinas colocada sobre la cabeza de Jesús, y que la catedral llama su reliquia más preciosa y más venerada. Los católicos han orado con la Santa Corona por más de 16 siglos, según la catedral. Notre Dame también cuenta entre sus tesoros otras dos reliquias conectadas a la Semana Santa. Un fragmento del bosque de la cruz, que muchos creen que forma parte de la cruz verdadera en la que Jesús fue crucificado y uno de los clavos que los romanos usaron para crucificar a Jesús. El clavo viene del Santo Sepulcro, el lugar donde Jesús fue enterrado en Jerusalén, según Notre Dame. Los cristianos en Jerusalén entregaron la reliquia al emperador Carlomagno en 799, y posteriormente se convirtió en un poderoso objeto de veneración para generaciones de católicos franceses. El incendio de la Catedral de Notre Dame no fue casualidad ni tampoco fue un accidente. Este incendio fue provocado para realizar un gran ritual oculto que anuncia grandes cambios para el mundo y la religión. Casualmente, mientras que ocurría el incendio de la Catedral de Notre Dame en París, al mismo tiempo ocurrió un incendio sobre una parte de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, el tercer lugar más importante para el Islam. Estos eventos ocurridos de forma simultánea en los lugares más importantes de la fe cristiana e islámica, hace revelar aún más que no fue casualidad, y esto representa un simbolismo oculto y cabalístico. La isla donde se encuentra Notre Dame fue donde se fundó Parisi, el hogar de la diosa madre Isis, para los pueblos paganos, y su altar fue siempre un templo dedicado a la Madre Divina. Como saben, Isis es el nombre griego de una diosa de la mitología egipcia. Fue denominada Gran Maga, Gran Diosa Madre, Reina de los Dioses, Fuerza Fecundadora de la Naturaleza, Diosa de la Maternidad y del Nacimiento. Se la llamaba Señora de Todo, la Omnividente, la Todopoderosa, la Reina del Mundo Habitado. Y curiosamente Notre Dame, significa en español, Nuestra Señora. El cristianismo adoptó el culto a Isis, diosa de la maternidad, asimilándola a la Virgen María, cuyas maternales y protectoras imágenes están inspiradas en su iconografía. Sus devotos pasaron de sus brazos a los brazos de la Madre Cristiana. Sus estatuas fueron respetadas y muchas de ellas sirvieron para representar a la Madre de Cristo. Esta idolatría tenía otra coincidencia importante con la sociedad católica actual y es el vestir a las imágenes. En el antiguo Egipto, las imágenes de la diosa Isis eran vestidas con lujosas vestiduras y ostentosas joyas, al igual que lo hacen actualmente con las imágenes de la Virgen María. La antigua diosa egipcia fue transformada en el siglo XII en Virgen Negra, y la cripta en la que se le rendía culto puede ser visitada en el subsuelo de la isla, frente a la Catedral de Notre Dame. Que arda en fuego es un gran simbolismo de un renacer de la Madre, de un resurgir de las cenizas tras su transmutación. Las vírgenes negras son consideradas antiguas imágenes de Isis, adaptadas al ritual católico. Muchos investigadores contemporáneos piensan que el nombre de París viene de una etimología de Parisis, perteneciente a los parisios, pueblo galo que se asentaba en la ciudad antes de la llegada de los romanos. Parisis, significaría en egipcio antiguo algo así como la casa de Isis. Además se han encontrado estatuillas de Isis en muchos lugares de la capital francesa, en especial, en la isla de la Cité donde está la Catedral de Notre Dame. La relación entre la Catedral de Notre Dame y la isla de la Cité con el culto a la diosa Isis fuera poca, en 1923 se publica en Francia una obra titulada El misterio de las catedrales, escrita por Fulcanelli. El verdadero nombre de Fulcanelli no se conoce, siendo este un seudónimo con el que firmaba sus obras. Este misterioso personaje decía ser el último alquimista del siglo XX y que conocía cosas que ni los grandes eruditos de la época nunca llegarían a saber.
Es un libro difícil de comprender, requiere de una especialización en el tema ya que Fulcanelli lo escribió para esa minoría culta que consideraba iniciada para entender el misterio mejor que cualquier otro grupo de personas. Así que, el incendio de la Catedral de Notre Dame, no fue cualquier incendio, esto representa un simbolismo histórico en la que anuncia grandes eventos para el futuro. 850 años de historia, resistió a la Guerra de los 100 años, a la Revolución Francesa, a 2 guerras mundiales, sobrevivió a Robespierre, a Napoleón, a Hitler, pero sucumbió a la era multicultural. Significado que estamos cerca de algo grande. Notre Dame es mucho más que un patrimonio nacional francés. Se trata de uno de los símbolos más grandes de la cristiandad. Su destrucción es, sin lugar a dudas, un trágico episodio de la guerra espiritual, o incluso, el comienzo del final de la religión. Notre Dame es el 11 de septiembre del cristianismo. La tragedia de Notre Dame es una herida abierta en el corazón de los cristianos de todo el mundo. El incendio de la Catedral de Notre Dame podría representar algo profético que ha conmocionado a todo el mundo católico. Por una parte la pérdida artística e histórica, y por otra, la imagen simbólica que ha significado para el mundo católico. Y esto anuncie la desaparición de la cristiandad en el corazón de Europa, el final de la civilización cristiana. Pero no todo el mundo lo ha visto así, hay gente que se ha alegrado de ello. Y esto demuestra que cada vez la humanidad está perdiendo la fe en las religiones. La religión católica están en la mira por sus escándalos de corrupción y pedofilia, la religión cristiana criticados por su fanatismo exagerado, la religión islámica considerado que tienen un fanatismo religioso muy extremista y violenta, y entre otras religiones, hace que la sociedad pierda cada vez la fe en estas creencias. Lo más simbólico de esto, es que este incendio ocurrió al inicio de Semana Santa, conocida como Semana Mayor, la celebración más importante para el mundo cristiano, donde se conmemora la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. En una profecía de Nostradamus, según predijo el incendio de la Catedral de Notre Dame. Según algunos estudiosos que se apresuraron en desentrañar las profecías de Nostradamus, el incendio de la catedral fue pronosticado hace 500 años por el astrólogo francés. La cabeza de Aries, Júpiter y Saturno, Dios eterno, ¿qué cambios se pueden esperar? Después de un largo siglo, el mal regresará. Francia e Italia, ¿por cuántas emociones pasarán? Según la parte que más hace coincidir la profecía, es la palabra emoción. Ya que, el presidente de Francia, Emmanuel Macron publicó en su cuenta de Twitter, Notre Dame está envuelta en llamas. Emoción de toda la nación. Los pensamientos están con los católicos y todos los franceses. Como todos los ciudadanos me entristece que esta parte de nosotros se queme, escribió el presidente francés. También está la palabra que destaca en un tuit de la UNESCO. Emoción profunda ante este dramático incendio en la catedral. En una película de Disney también tiene su profecía. La película El jorobado de Notre Dame de 1996, el personaje Quasimodo debió abandonar la catedral de París por un incendio voraz. Diría que esto no fue una predicción, sino una programación predictiva que ya estaba planificado. En la película, se muestra varios detalles con simbología oculta, en la que el incendio fue planeado para realizar un ritual cabalístico. En un fragmento de la animación iPad, se puede apreciar una catedral que se derrumba, similar con el colapso de la aguja de la Catedral de Notre Dame, otro ejemplo de programación predictiva que la élite tiene planificado para acabar con las religiones que comenzara con la fe cristiana. Pero, la predicción más inquietante, es de la portada de la revista The Economist 2017, donde su diseño nos muestra cartas de tarot. Y la más que coincide con lo ocurrido en Notre Dame, es la primera carta, el arcano de la torre. Curiosamente, este arcano es la que más similitudes tiene con la religión cristiana. Por ejemplo, la torre, es también llamada la casa de Dios. En referencia a la iglesia, el templo y catedral. El 16, está compuesto por 1, que es símbolo de Dios más 6, el doble de la Santísima Trinidad. Creencia que afirma que Dios es un ser único, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En cuanto a la representación, la torre se puede decir que representa la ruptura, la destrucción, incluso la propia muerte. En lo cabalístico, se podría decir que este arcano, el número 16, viene asociado a la letra Ain, con el signo Aries y con Marte. Curiosamente, el incendio en la Catedral de Notre Dame, ocurrió el 15 de abril, que en la astrología lo rige el signo de Aries. En la que también coincide con la primera frase de la profecía de Nostradamus, la cabeza de Aries.
Lo más siniestro, es de la carta de la torre de The Economist, en la que se oculta de manera subliminal la caída de la Casa de Dios, que podría hacer referencia al Vaticano, ya que en la cima de la torre, se puede ver la forma de la letra V que podría representar la inicial del Vaticano. El simbolismo cabalístico del incendio de la Catedral de Notre Dame, será un anuncio de grandes eventos para el mundo religioso, que puede ser el comienzo de la caída del cristianismo, una de las religiones más importantes del mundo, en la que, se formará una sola religión mundial, manejados y controlados por la élite oculta, que darán a conocer la única religión satánica de Baphomet, la llegada del anticristo. Como dice una parte de la carta de Albert Pike, de la Tercera Guerra Mundial, desataremos a los nihilistas y a los ateístas, y provocaremos un cataclismo social formidable que en todo su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del ateísmo absoluto, origen de la crueldad y de los disturbios más sangrientos. Entonces, en todas partes, los ciudadanos, obligados a defenderse contra la minoría mundial de revolucionarios, exterminarán a esos destructores de la civilización, y la multitud, desilusionada con la cristiandad, cuyos espíritus teísticos estarán desde ese momento sin brújula ni dirección, ansiosos por un ideal, pero sin saber dónde dirigir su adoración, recibirán la verdadera luz a través de la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer, sacada finalmente a la vista pública. Esta manifestación resultará a partir del movimiento reaccionario general que seguirá a la destrucción de la cristiandad y el ateísmo, ambos conquistados y exterminados al mismo tiempo. Dejen sus comentarios y opiniones, ahora les dejo esto a su criterio.